Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Ángel Vega Panta del curso Gestión y Mapeo del Territorio, organizado por el Centro de Altos Estudios en Geomática CAEG. En esta presentación vamos a tocar el tema Los fundamentos de los sistemas de información geográfica, el cual consta de las siguientes partes. ¿A qué se refieren las siglas SIG? Luego de haber conocido estas siglas, ya vamos a poder definir lo que es un sistema de información geográfica, conocer también sus componentes y su funcionamiento, como también sus aplicaciones en diferentes campos de acción. Veamos entonces a qué se refieren las siglas SIG. Existen muchas maneras de describir los sistemas de información geográfica. Empecemos analizando sus siglas en inglés, GIS, que significan Geographic Information System. La G representa el término geográfica e indica que se trata de describir y manejar fenómenos geográficos. Estos fenómenos tienen como característica principal que están localizados en el espacio, y por esta razón tienen un componente geométrico y un componente descriptivo. El componente geométrico se refiere a la posición del fenómeno, y el componente descriptivo se refiere a las características cualitativas y cuantitativas de estos fenómenos. Veamos un ejemplo. Este es el volcán Huminas en Arequipa. Todos estos parámetros cartográficos nos indican su componente geométrico, que se van a ver reflejados en coordenadas que nos indicarán su ubicación real y exacta. Y estos datos nos indican su componente descriptivo, en la que podemos apreciar las principales características que tiene este volcán. La I representa el término información, indica que no es solo cuestión de tener un repositorio de datos geográficos, sino que el sistema de información geográfica tiene que apoyar a que estos datos se conviertan en información válida para diferentes propósitos. Y para que esto suceda, los datos tienen que pasar por medio de un proceso. Estos procesos son la estructuración, la manipulación y la interpretación. Luego de haber pasado por estos procesos, se van a poder solucionar problemas de planificación y gestión en diferentes campos de acción. La S representa el término sistema, que se define como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para ciertos propósitos. En este contexto se refiere a la capacidad de los sistemas de información geográfica de vincular el componente descriptivo al componente geométrico. Luego de haber conocido el significado de sus siglas, ya podemos definir a un sistema de información geográfica. Los sistemas de información geográfica son un conjunto de componentes que nos van a permitir capturar, administrar, analizar, modelar y graficar información geográfica para la resolución de problemas de planificación y gestión en diferentes actividades humanas. Veamos entonces los componentes de un sistema de información geográfica, los cuales son el software, el hardware, los datos, el personal y los métodos. El software es el componente que representa la parte lógica del sistema, el cual tiene la capacidad de integrar el componente descriptivo al componente geométrico de la información geográfica. Esta unión nos va a permitir ejecutar tareas de ingreso, verificación, almacenamiento, manejo, transformación, salida y representación de la información espacial. En este componente también encontramos a los sistemas operativos, los sistemas de administración de base de datos, los lenguajes de programación, entre otras aplicaciones que nos ayudarán a gestionar mejor nuestra información geográfica. El hardware. Este componente representa el soporte físico de los sistemas de información geográfica. Está conformado por las computadoras, donde se desarrollan las distintas tareas de administración y operación del sistema, por los servidores, donde se almacenan los datos y se ejecutan ciertos procesos, por los periféricos de entrada, como son las mesas digitalizadoras, los escáneres, los dispositivos de lectura, entre otros. Los periféricos de salida, como son los monitores, impresoras, plotter, etc. y todos los componentes de la red informática.
Los datos es el componente más importante de un sistema de información geográfica. Un sistema de información geográfica sin datos es como un carro de Fórmula 1 sin motor. Los datos que maneja un sistema de información geográfica se pueden agrupar en dos clases: los datos espaciales y los datos no espaciales. Los datos espaciales se refieren a la localización de los objetos sobre la superficie terrestre. Esto se refiere al componente geométrico del objeto analizado. Los datos no espaciales son los atributos de los objetos geográficos registrados. Esto se refiere al componente descriptivo del objeto analizado. Tomaremos el ejemplo anterior para representar estas dos clases de datos. El personal. Las personas son las encargadas de administrar el sistema, así como la de desarrollar un proyecto SIG. Entre este personal se involucran los analistas, los desarrolladores, los administradores, entre otros usuarios. Este personal debe tener la capacidad de preparar la fuente de datos, realizar la edición de los mismos, implementar los algoritmos útiles para resolver los problemas espaciales y presentar los resultados a través de mapas impresos o aplicativos interactivos. Es de vital importancia que antes, durante y después del proceso de implementación de un sistema de información geográfica se dé capacitación constante al personal que administra, maneja y consulta este sistema. Los métodos. Un sistema de información geográfica exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado, que son los modelos y prácticas cooperativas únicas para cada organización. Por ejemplo, implementar un SIG en catastro urbano, medio ambiente y en los negocios va a ser distinto dado a los objetivos del proyecto, al tipo de información a recolectar, a la normativa vigente, entre otras características que se deben de tener en cuenta antes de implementar un SIG en su organización. Es por tal razón que es de vital importancia fijar los objetivos y resultados a obtener antes de implementar el proyecto. Veamos ahora cómo funcionan los sistemas de información geográfica. Un SIG almacena información sobre el mundo real por medio de capas temáticas. Este concepto simple pero extremadamente potente y versátil ha probado ser eficaz para resolver muchos problemas. Veamos entonces qué tipo de capas podemos almacenar. Información que se encuentra en la superficie de la Tierra, como son los ríos. Información que se encuentra en el interior de la Tierra, como es la capa freática. Información visible, como son los volcanes, e información no visible, como la temperatura. Esta información puede ser representada en dos formatos: el vector y el raster. Veamos entonces estos dos tipos de formatos de representación geográfica. Tenemos el mundo real, en el cual podemos visualizar elementos como árboles, una pista vehicular y una casa. En el formato vector, estos elementos los representaríamos por medio de puntos, líneas y polígonos. Los árboles pueden ser representados como un punto tal como se muestra en la imagen, la pista vehicular mediante una línea y la casa mediante un polígono. En el formato raster, estos elementos los representaríamos mediante píxeles, que es una red de cuadrículas con valores que forman una imagen. Son estos píxeles con valores los que nos permiten representar los elementos, tal como se ve en la imagen. Los árboles se representan por unas cuadrículas con valor A, la pista vehicular por cuadrículas de valor P y la casa por cuadrículas de valor C. Veamos ahora las aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica pueden ayudar a resolver infinidad de consultas y brindar soluciones en casi todos los aspectos del manejo de información en distintos campos de la actividad humana. Veamos esta aplicación SIG al medio ambiente, en el cual se analiza el monitoreo de plomo en zonas urbanas para elaborar un estudio de impacto ambiental. En esta otra aplicación es en relación al marketing, en donde podemos localizar los paneles de información, el monitoreo de clientes y segmentos objetivos, como también la evaluación de publicidad. De acuerdo a la problemática que deseemos enfrentar,
y a la imaginación que tengamos, podemos implementar un proyecto SIG en diferentes campos de acción. Gracias.